Metabolismo y hormonas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Stephanie Silva, directora de Trinity Medical Center. Este es el video número 3. Ya hicimos qué es el metabolismo y por qué influye en tu peso. Ya hicimos cuánto debo comer según mi biología. Y ahora hablemos del tercer factor súper importante con respecto a esto, que es metabolismo y por qué las hormonas influyen en el metabolismo. ¿Qué es la hormona? Empecemos por ahí. La hormona es una sustancia segregada por células que son especializadas, ¿ya? Y lo que hacen es dar mensajes, brindan un mensaje químico entre un tejido y otro. Le dicen básicamente qué es lo que tienen que hacer a cada uno de los tejidos y son proteínas, ¿ya? Su origen es proteico. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Por qué la hormona tiene que ver con el peso corporal? Ya, los desequilibrios hormonales son una de las principales causas o consecuencias de los desbalances de peso corporal en una persona. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no se han dado cuenta que hay personas que comen dieta, lechuga, pollo, así, y aún así se mantienen con sobrepeso? Esos son temas hormonales. ¿Ya? Así que vamos a explicar un poquito más al respecto. Ok, hay dos tipos de hormonas. Tenemos hormonas que acumulan grasa y hormonas que queman grasa. Las dos son necesarias, porque la grasa es necesaria para la vida también. Ya, empecemos, pero en exceso no. Empecemos por las que son almacenadoras de grasa. Las almacenadoras de grasa son y principalmente cuatro, ya hay varias, pero cuatro importantes. Tenemos la insulina, tenemos el cortisol, tenemos la grelina, tenemos los estrógenos, ¿ya? La insulina se segrega por el páncreas en el momento en el que comes carbohidratos. El cortisol es la hormona que se segrega cuando tienes estrés. ¿Ya saben por qué la gente está con pancita ahora, más que antes? Ya, no es por la comida, básicamente es por el estrés. Tenemos la grelina se segrega en el estómago, ¿ya? Y te da sensación de, oh, tengo hambre. ¿Nunca has tenido eso? Ah, me podría comer una vaca completa porque tienes mucha hambre. Esa es la grelina hablando. Y se segrega en el mismo estómago. Y los estrógenos, por eso las mujeres tienen tendencia a acumular un poco más de grasa corporal. Ahora, hablemos un poquito del cortisol porque es muy importante. Ya es la hormona que está de moda ahorita. Ya. El cortisol se segrega cuando te sientes en peligro. ¿Ya? Antes, en la época de las cavernas, el cortisol se segregaba cuando tenías que huir o enfrentarte a algo, físicamente. Ahora tenemos enemigos imaginarios, pensamientos, ¿ya? Que nos mantienen estresados todo el tiempo y hasta nos hemos vuelto adictos al estrés. Porque necesitamos estar pensando en algo que nos mantenga estresados. Es como una adicción. De hecho, también tiene facultades adictivas. El cortisol, cuando está segregado de manera continua, ya se vuelve un estándar, un status quo tuyo, mantenerte estresado. ¿Qué es lo que hace el cortisol? Como tienes que huir supuestamente o enfrentarte a algo, necesitas que estén activas la parte de supervivencia de tu cerebro y de tu cuerpo, de tu biología, y desactiva algunas funciones que no son necesarias para la supervivencia. Por ejemplo, no necesitas ir al baño, por eso hay alteraciones en la digestión, porque no necesitas ir al baño es cuando te está persiguiendo, no sé, un asesino en serie. Decirle, no, espérame un ratito, voy a ir al baño y regreso. No, ¿ya? Entonces, esa es una, ¿no? Hay varias. ¿Qué es lo que hace el estrés? Disminuye mucho, mejor dicho, ¿qué es lo que sube el estrés? El azúcar muy baja, el estrés emocional, la pérdida de un familiar, qué sé yo. El exceso de actividad física para esos loquitos del deporte, ¿ya? Y yo soy loca de deporte, pero ya sé controlar cuánto deporte tengo que hacer, ¿ya? La falta de sueño para esos adictos a no dormir, a quedarse hasta las 4 de la mañana viendo pelas, ¿ya? Eso te eleva el cortisol. También el frío excesivo, ¿ya? Y otras cositas más, ¿no? El tráfico en mi ciudad, Lima. ¿Qué es lo que hace el cortisol? Resistencia a la insulina. Acumulas más grasa por la resistencia a la insulina. Tienes grasa abdominal, ¿ya? Hay retención de líquido, caída de cabello también, alergias, enfermedades inmunológicas, autoinmunológicas, ¿no?
son generadas normalmente por estrés. Osteoporosis, se te bajan las defensas y pierdes masa muscular principalmente en las piernas y en los glúteos. Ahora, ¿cómo controlas tu apetito? Tenemos un balance de energía entre el gasto y el consumo. Tiene que estar equilibrado porque finalmente nosotros para mantenernos con vida tenemos que tener un equilibrio. Entonces, tenemos la grelina que te da hambre, es una hormona que empieza a producirse cuando han pasado muchas horas sin comer. Como dije, me podría comer una vaca, ya esa hormona. El páncreas, la que coge el azúcar que te has comido y la lleva a los tejidos, a los órganos, a las células, ¿ya? Producida por el páncreas. Y la leptina, que es una hormona súper importante, de la que recién se está hablando bastante últimamente, que se produce en la misma grasa de las personas y le da la señal de saciedad al cerebro, entre otras cosas. Listo. Ahora hablemos de las hormonas que queman grasa. ¿Ya? Voy a detallarlas después. Acá tenemos un gráfico que pueden ver con respecto a algunas de las hormonas. Tenemos la insulina, tenemos la leptina, tenemos la función del hígado, la grelina y cómo interactúan entre ellas para darnos la alarma de hambre o la capacidad de quemar y eliminar parte de nuestros almacenes de tejido adiposo. Es como que ya mucho, ¿no? Hay que botar un poco. Listo. Tenemos la adiponectina, tenemos la hormona tiroidea, tenemos la leptina, tenemos la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se segrega entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana para esas personitas que no les gusta dormir. Ya, la melatonina también, 11 de la noche, 4 de la mañana, una hormona del rejuvenecimiento, del regenerar todos tus órganos. ¿Ya? Y también el glucagón y la testosterona. ¿Ya? Vamos a hablar de cada una. Voy a enfocarme mucho en la leptina en el día de hoy, porque es muy importante. Más que ahondar en todas, eso ya serían sesiones personalizadas definitivamente, pero la leptina, por ejemplo, lo que hace es disminuir el apetito, aumentar la inmunidad, aumentar el gasto energético, influir en la función de la tiroides, ya regular la glucosa y los azúcares en sangre, te aumenta la actividad locomotora, te regula las hormonas de la reproducción, ayuda a que sintetices hueso, ya regula el sueño vigilia. Es una hormona muy importante producida por el tejido adiposo, por eso el tejido adiposo tiene una función de glándula. La adiponectina es otra hormona que se genera en el tejido graso. Cuando una persona empieza a subir de peso, los niveles de adiponectina empiezan a bajar. Es inverso. Sube grasa, baja adiponectina. Igual nuevamente empiezas a perder peso, sube. ¿Ya? Y esa es la relación que tú puedes sacar de que una persona a veces, solo porque mantiene sus niveles de adiponectina bajos, no puede perder grasa, aunque esté haciendo dieta. Como dije, funciones de la leptina, la regulación tiroidea me parece súper importante y la sensación del control cerebral, de darle la señal al cerebro de, oye, ya no tengo hambre. Imagínate si no tienes leptina, tendrías hambre todo el tiempo, porque no habría ese feedback desde tu tejido adiposo, darle la señal al cerebro de, oye, ya no necesito más comida. Y eso pasa en la gente cuando está obesa. Y también pasa en las personas cuando están demasiado extremadamente delgadas. Hacen resistencia a la leptina en los dos extremos. Ya, ahora, ¿cómo regulo las hormonas? Primero hay que saber qué tipo de cuerpo tienes. Y eso es regulado por hormonas. Tenemos personas que son delgadas por naturaleza, que son ectomorfas, personas que son atléticas por naturaleza, aquí yo, y personas que son, digamos, llenitas por naturaleza, que son los endomorfos. Son tejidos. El ectomorfo es una persona muy cerebral, es una persona delgada, pero también muy nerviosa. El mesomorfo es una persona muy activa, siempre tiene que estar haciendo algo. Y el endomorfo es una persona muy resistente. Sin embargo, la capacidad de asimilación del endomorfo es muy alta. Nunca se enferman, porque asimilan el 100% de los nutrientes que consumen. Por eso es muy fácil que suban de peso. ¿Por qué? Porque si consumen un poquito de más, ya están acumulándolo en forma de grasa. La ración que debes de comer de acuerdo a tu morfismo. Por ejemplo, un ectomorfo
más carbohidrato, necesitan azúcares porque están quemando constantemente y asimilan poco. El carbohidrato es el alimento de mayor asimilación. El mesomorfo tiene que regular un poco, bajarle un poco a sus carbohidratos, obviamente, aumentarle un poco a sus grasas y a sus proteínas, y el que más proteína y grasa debe consumir es el endomorfo. ¿Por qué? Porque hacen pico de insulina muy fácilmente y eso hace que asimilen demasiado rápido los carbohidratos y suban con facilidad. Hay muchos más tipos, hay subtipos entre estas categorías, pero ya sería ahondar demasiado. ¿Ya? Y también tenemos los tipos de cuerpo según cuál es la hormona que segregamos más. Las personas que son estresaditas y tienen cortisol alto acumulan, como ya dije, en abdomen. Es un abdomen flácido, péndulo, caído. Las personas que tienen las llantitas, ¿no? Las llantitas a los costados son personas que no regulan con facilidad sus azúcares. Entonces tienen que tener mucho cuidado los intervalos entre comidas, ya, de no pasarse mucho de azúcares, porque de frente se le va a ir a la llantita al costado. Las personas estrogénicas son personas que acumulan mucho en caderas y acumulan mucho en glúteos. Ya tienen que regular mucho el tipo de alimento que van a consumir que no promueva el exceso de estrógeno. Más bien al revés, tienen que suprimir lo mayor posible los estrógenos, ¿ya? Mejor dicho, los alimentos que promuevan el estrógeno. La persona estresadita tiene que evitar aquellos alimentos que le generen más estrés, los picantes, por ejemplo, ¿no? Las bebidas energizantes, ¿no? Están con demasiada cafeína, te estresan, te generan más estrés. Tienen que regular mucho su patrón de entrenamiento, no pasarse mucho, de repente hacer más yoga, más meditación. Hay un tipo de entrenamiento para cada uno de estos tipos de cuerpo. El tipo azúcar, como ya dije, tiene que regular, no pasarse ni en los carbohidratos, el gluten no se lleva muy bien con este tipo, y tampoco hacer muchos picos de cafeína, ¿ya? Porque el café también, digamos que influye un poquito en la regulación de azúcares, y el tipo testosterona, yo también me incluyo en ese grupo, son personas que acumulan un poco en brazos, ¿ya? Principalmente en el caso de las mujeres, y tienen que hacer algunos tipos de ejercicios para regular un poco y tonificar un poco esa zona, ¿no? Hay otros tipos. El adrenal, por ejemplo, que es el primero que ven acá, es lo mismo que el stress type, es el adrenal. Este es otro que es hepático. ¿Nunca han visto los hombres con la barriguita chelera? Que parece que estuvieran embarazados, y es porque el hígado no está funcionando bien. El tipo ovárico es lo mismo que el tipo estrógeno. Son personas que acumulan en abdomen bajo, en caderas y glúteos, y tienen que regular mucho el tipo de alimentos, evitar aquellos que promuevan la producción de hormonas, de este hormona estrógeno. Y el tipo tiroideo, por ejemplo, es parecido al tipo azúcar. Acumulan desde los hombros hasta las rodillas, en una grasa muy blandita. Por eso dime cómo te ves y yo te voy a decir cuál es la hormona que hay que regular en tu cuerpo. Aquí está. La nutrición. Voy a darle unos tips finales. La nutrición no es solamente equilibrar tus calorías y ya. Eso no le va a funcionar a todo el mundo, definitivamente. Mucho más si es que has hecho varias dietas y dietas yo de arriba abajo sin una guía adecuada. Ya hay que saberla controlar las porciones, obviamente, de acuerdo a nuestra edad, talla, sexo, etcétera. Eso lo di en la clase anterior. Puedes verlo en el video anterior, ¿ya? Respecto a cuántas porciones comer y todo eso, utilizando tu palma de mano como guía. Ya las hormonas juegan un papel primordial en la oxidación de la grasa. Cuánta grasa se queda y cuánta grasa se retiene y cuánta grasa se bota, depende de hormonas. ¿Ya? El tejido graso produce hormonas que pueden llegar a ser muy beneficiosas si es que sabes jugar con ellas. Entonces hay que mantener un tipo de grasa, pero una grasa saludable, ¿no? Después, aprender a comer de acuerdo a tu metabolismo, ya no, si aprendes esto no tienes que estar contando calorías a menos que quieras ser un atleta de alto rendimiento o marcar el six-pack. Si quieres esos resultados, que son más allá que simplemente salud, sino ya es un tema más estético, necesitas obviamente sí contar y ser mucho más acucioso con las calorías, pero si lo que buscas es salud, es mantener un peso adecuado para tu talla, para tu edad y todo eso, y verte bien, obviamente, mantenerte saludable, no necesitas tener un control tan riguroso de las calorías que comes, ¿no?
Eh, Siempre es necesaria una desintoxicación previa. En la siguiente diapositiva les voy a enseñar por qué. Y nunca inicies un plan de alimentación sin asesoramiento, porque puedes tener unos rebotes bien interesantes. Esta gráfica es un preview de la clase siguiente, ¿ya? Que muestra la cantidad de toxinas que tenemos acumuladas en el organismo y en nuestros órganos. Imagínense que nuestros órganos y nuestro organismo es como nuestra casa. No puedes dejarla sucia mucho tiempo, porque obviamente va a dejar de funcionar, o sea, va a estar feita, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana tienes que estar barriendo los pisos, limpiando las superficies porque se llenan de polvo? Imagínate la cantidad de toxinas que recibimos de la contaminación, del estrés, del agua, de las hormonas de los alimentos, todo el tiempo. Entonces eso hay que limpiarlo. ¿Por qué? Porque así evitas después de hacer un plan nutricional adecuado, evitas tener rebote, porque tu cuerpo ya está libre de toxinas, tus filtros están limpios. Entonces, esa es la información, el adelanto de una siguiente clase. Voy a estar dictando en quincena, no sé si el 14 o el 21 lo voy a confirmar, una masterclass ya gratuita, donde voy a juntar toda la información de estas clases en una clase de 30 minutos, muy puntual, con información que vas a poder llevarte y aplicar a tu vida. Espero que te haya servido, en realidad. Así que nos vemos en la siguiente clase. Adiós.